Señor Prendes tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sí, empiezo por ahí. Hay un error técnico en el párrafo segundo, al haberse copiado literalmente, un error de transcripción del párrafo primero, y deberían de suprimirse los términos de inviolabilidad e inmunidad, porque el segundo término hace referencia exclusivamente al aforamiento. Es verdad que no corresponde al Gobierno de España, evidentemente, las reformas en materia constitucional, sino que las competencias son diferentes y la proliferación de esos supuestos de aforamiento se produce en leyes de carácter orgánico, pero en todo caso no en la norma constitucional. Y, por lo tanto, en el párrafo segundo debería decir en todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que pudieran haber sido establecidos en distintas leyes, porque los supuestos de inviolabilidad e inmunidad vienen recogidos en la Constitución. Y es un error técnico al haber copiado el párrafo que viene, la frase literal que viene recogida en el párrafo primero y solicitamos, por lo tanto, su corrección. Señorías, en el marco de un Estado que se define como social y que debe asegurar el imperio de la ley y que propugna como valores superiores de su ordenamiento, entre otros, la justicia y la igualdad, los privilegios, sean del tipo que sean y que no estén justificados, sencillamente no tienen cabida. Y menos aún cuando determinadas prerrogativas inciden negativamente, y así está sucediendo, en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, pudiendo incluso obstaculizar la lucha contra la corrupción política. La Constitución española limitaba tales prerrogativas parlamentarias a los miembros de las Cortes y, posteriormente, aquellas fueron extendidas a través de los distintos estatutos de autonomía, como sucede aquí en el Principado de Asturias, a través del artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Posteriormente, esas prerrogativas se fueron extendiendo también al Defensor del Pueblo, a sus adjuntos y también a sus homólogos autonómicos. Y cabe considerar, y tenemos que hablar en primer lugar, de cuáles son las finalidades, porque a nosotros es lo que nos importa, las finalidades de estas prerrogativas. En primer lugar, la inmunidad y la inviolabilidad, las cuales, según la doctrina del Tribunal Constitucional, servirían para garantizar la libertad e independencia de la institución parlamentaria. Y, ciertamente, nosotros estamos de acuerdo con el objetivo que fundamentó la creación de ambas instituciones y que era evitar de que, por medio de cualquier denuncia, querella falsa o malintencionada, los parlamentarios pudieran ser bien detenidos o circunstancia en la que se constreñía su libertad a la hora de ejercer su derecho a manifestar su opinión y a votar en la Cámara de la que formaban parte. Constituía, por lo tanto, una amenaza plausible, una intromisión ilegítima en las capacidades de los representantes de los ciudadanos, los representantes del Poder Legislativo. Para nosotros, indudablemente, la mejor garantía contra estas intromisiones es la existencia de un Poder Judicial verdaderamente independiente. Un Poder Judicial independiente cuya ausencia podía justificar tanto estos institutos de la inmunidad como el de la inviolabilidad, pero entendemos que no lo justifican desde el momento que, constituido un Poder Judicial independiente, debería ser el que controlase la corrección o no de esas posibles actuaciones. Por lo tanto, entendemos que en la actualidad la inmunidad y la inviolabilidad parlamentarias constituyen en muchos casos una falsa protección de la función pública que en realidad se acaban convirtiendo en una protección personal de quienes ostentan estos cargos. No obstante, quiero resaltar que la mención a la inviolabilidad y a la inmunidad se hace porque se recoge conjuntamente en el artículo 26.2 del Estatuto de Autonomía y ahí se hace, digamos, una mezcla de estos conceptos junto con el del aforamiento y, por lo tanto, cuando hacemos referencia a que en una posible o supuesta modificación estatutaria deba de estudiarse la modificación de estas instituciones, creo que hay que hacerlo de forma conjunta. No estamos solicitando que, de alguna manera, se suprima de forma radical tanto la inviolabilidad como la inmunidad por las actuaciones que tengan que ver con la actuación política, con la actuación parlamentaria y, sobre todo, que se desarrollen en el ámbito y en el marco parlamentario. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que se revise el conjunto de estas instituciones. Pero mención especial para nosotros merece la institución del aforamiento, que conlleva el hecho de que tan pronto como le conste al juez de instrucción que se está investigando un delito, el que sea, cuya responsabilidad pueda imputarse a un aforado, deberá remitirse al órgano jurisdiccional competente, normalmente el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, perdiendo así el caso, y ello aunque existan otras personas también imputados que sean no aforados.
El fundamento histórico del aforamiento también era el mismo que las dos instituciones anteriores: proteger el ejercicio de la función parlamentaria de las injerencias del Poder Ejecutivo. No obstante, la situación entendemos que ha cambiado desde aquellas raíces históricas de esta institución, y ha cambiado lo suficiente como para que estemos en condición de reconsiderar si existen hoy fundamentos para el mantenimiento del aforamiento en nuestro orden constitucional en la medida en que se encuentra recogido. Máxime cuando este privilegio no solo no refuerza, como supuestamente se pretende, sino que de hecho compromete la independencia de la acción judicial. Además, tal prerrogativa suele ser utilizada en muchos casos de manera estratégica, enturbiando el correcto funcionamiento procesal, y en tanto que su vinculación se extiende también a la totalidad de la causa, propicia que se conculquen los derechos fundamentales de terceros, de aquellos que no son aforados, que se ven sometidos a ese aforamiento simplemente por su conexión con la causa. Así pues, resulta cuando menos paradójico que la justificación del aforamiento resida en garantizar la independencia de los jueces y magistrados, evitando, como dice el Tribunal Constitucional, que el juzgador se sienta cohibido por el peso institucional de la representación popular o abrumado por la trascendencia de su decisión en la configuración de la Cámara, cuando lo que propicia dicho privilegio es que esos mismos políticos sean enjuiciados por aquellos jueces y magistrados cuyo nombramiento que en muchos casos depende directamente de una voluntad política. Porque si a los nombramientos de los magistrados que componen el Tribunal Supremo nos referimos y a los que se ven abocadas muchas causas por la vía del aforamiento, sabemos que su nombramiento corresponde a un sistema de reparto, en muchos casos presidido por la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial, que a su vez han sido elegidos por criterios de carácter puramente partidista, no diría ni siquiera político, partidista. Seguidamente, el hecho de que el aforamiento, aun cuando fuese por razón de una vinculación tangencial, implique que el juez encargado de la instrucción deba desentenderse de la causa, lo que está propiciando, en muchos casos, que muchos jueces sean renuentes a imputar a un aforado, en ocasiones incluso incurriendo en creativas interpretaciones procesales, con tal de no verse forzados a hacerlo y perder, por lo tanto, el dominio de la causa que están instruyendo. Y recurrentemente, además, esta institución está siendo aprovechada de forma deliberada y a veces torticera, haciendo gala, a nuestro modo de ver, de una actitud absolutamente desvergonzada por parte de determinados aforados para para dilatar los procedimientos judiciales. Y el ejemplo más claro es probablemente el de una imputada, alcaldesa del Partido Popular, que recientemente ha decidido renunciar al cargo de diputado y lo ha dicho claramente, lo hizo porque iba a utilizar todos los mecanismos que tuviesen a su poder, incluso la pérdida del aforamiento, para el mejor uso de su derecho de defensa. Esto ha hecho que por parte, por ejemplo, de la Fiscalía Anticorrupción se haya emitido una nota en la que ha hecho alusión a estas circunstancias y ha hecho a cómo está incidiendo el aforamiento en estas causas de corrupción, y acaba diciendo esa nota: conducen a una indebida e injustificada sustracción de la competencia a la Sala, que solo busca entorpecer la acción de la justicia y generalizar la impunidad. Y no lo dice este diputado, lo dice la Fiscalía Anticorrupción, a la luz de cómo se ha usado esa figura del aforamiento, en este caso concreto de esta diputada. Pero además, esta figura del aforamiento supone una limitación en el derecho de acceso a los recursos por carecer de superior jerárquico. En muchos casos, pues la ley de enjuiciamiento criminal vigente no prevé la posibilidad de recurso ante sentencias dictadas, por ejemplo, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con lo cual lo que en un primer lugar podía constituirse en algunos casos un privilegio, porque puede usar de esta manera que he dicho hasta ahora, para aquellas personas que no son afiliadas se convierte en una auténtica desigualdad al verles privados precisamente de esa segunda instancia, de esa posibilidad de hacer uso al recurso. Y, en todo caso, es cierto que esta figura se contempla en otros ordenamientos jurídicos, pero no es el caso de la magnitud que ha alcanzado en nuestro país, la magnitud que ha alcanzado en España. En España, el aforamiento ha alcanzado una extensión que resulta francamente desmesurada, tanto atendiendo a la finalidad que perseguía como en esa perspectiva comparada con otros países democráticos de nuestro entorno. Como les decía, el aforamiento originariamente recogido en el artículo 71.3 de la Constitución para los parlamentarios de las Cortes Generales
también el artículo 102 para los miembros del Gobierno de España. Seguidamente se ha ido extendiendo para los parlamentarios y miembros de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, para los miembros de la carrera judicial, fiscal, magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En definitiva, se ha extendido hasta algunos términos que en algún caso y por algunas personas que se han ocupado de esta cuestión supone que un número aproximado de aforados en nuestro país de 10.000 personas. Número que contrasta con la de otros países de nuestro entorno que disponen, sí, de instituciones análogas, pero desde luego más acomodadas al sentido común y que no alcanzan esta intención. Por ejemplo, podríamos citar el caso de Portugal e Italia, en los que no existe más aforado que el presidente de la República, o el de Francia, en el cual existe en torno a 10 aforados, o el de otros países como Alemania o Reino Unido, en los que no hay ni un solo aforado en la actualidad. Por lo tanto, entendemos que no hay en este momento ninguna justificación para mantener esta figura en la extensión en la que se encuentra recogida. Por eso planteábamos en nuestra primera petición y algo que nos compete exclusivamente a esta Cámara y a los grupos que estamos representados en esta Cámara, y que es cierto, es una declaración de intenciones, no es más allá que eso. Pero nos parece que es una declaración de intenciones en este momento especialmente necesaria y especialmente necesaria, ¿no? Ante una eventual reforma del Estatuto de Autonomía, está bien que fijemos cuál sería la posición en este asunto y por eso creemos que es necesario que se acometa la reforma de ese artículo 26.2 que contempla los 3 supuestos de inmunidad, inviolabilidad y aforamiento, tal como está recogido en el Estatuto de Autonomía, para acomodarlos a la actualidad y para reducirlos exclusivamente a aquello para lo que tenían que servir, que es para proteger la actuación parlamentaria, nada más. No tiene ningún sentido la extensión más allá de ese fin original. Y en el segundo punto, lo que solicitamos del Gobierno de España es que se impulsen cuantas reformas normativas fuesen necesarias con el fin de suprimir los supuestos que se han ido extendiendo de aforamiento a lo largo de distintas leyes, para acomodarlo también a la práctica habitual en el conjunto de Europa y para acomodarlo a aquellas situaciones que puedan parecer excepcionales, para sustraer, digamos, la competencia de la causa al juez ordinario. Pueden ser casos puramente puntuales y excepcionales, pero desde luego no con la extensión con la que se ha hecho en nuestro país. Señorías, en definitiva, los privilegios de los representantes políticos, sobre todo aquellos que se originan en prerrogativas que en la actualidad carecen de toda fundamento legítimo, se encuentran, a nuestro modo de ver, completamente injustificados y, por tanto, creo que deben de desaparecer. Señoría, vaya concluyendo. Sí, voy acabando. Todos ellos resultan contrarios a los principios constitucionales de justicia e igualdad. Y si nosotros, los representantes públicos, ejercemos nuestro mandato en nombre de todos los ciudadanos y en virtud de la legitimidad que estos nos confieren, resulta cuanto menos consecuente que las condiciones en las que disfruten los representantes en un asunto tan importante como el de la tutela judicial efectiva sean exactamente las mismas que recaen sobre esos representados. Las leyes, en definitiva, nos hacen iguales y, como iguales al resto de los ciudadanos, debemos de ser tratados ante las leyes. Ese es el principio básico, original de toda democracia, el que estamos defendiendo con esta proposición no de ley. Sobre todo ante un Poder Judicial que, precisamente, como última garantía de la defensa de la legalidad, debe actuar con absoluta independencia del poder político, y esa es otra cuestión también absolutamente urgente y necesaria. Creo que si sacamos alguna lección de lo que nos están diciendo los ciudadanos reiteradamente, últimamente incluso acudiendo a las urnas con un mensaje muy claro, creo que deberíamos de acomodar nuestra actuación a estas peticiones, a estos clamores y, por lo tanto, votar favorablemente esta proposición no de ley, que lo único que trata es de decirles a los ciudadanos que somos como ellos, que somos iguales que ellos y que no solicitamos ningún tratamiento privilegiado en la aplicación de las leyes, ninguno. Gracias, señor Prendes. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida.